sean bienvenidos a la clase dominical de este domingo nuevamente. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Y la clase de este domingo se titula Mantenerse firme en la fe de Cristo. Mantenerse firme en la fe de Cristo. Esta es la clase de este día, mis niños. Quiero decirles a cada uno de ustedes que esta mañana vamos a ver el valor de un hombre, un joven muy fuerte, un joven que es bien importante dentro del pueblo de Nefi. Y para recordar, mis niños, quiero felicitarlos a cada uno de ustedes por haber cumplido con la asignación que les di de leer la escritura de Alma 37:37. Muy bien, sé con toda seguridad que cada uno de ustedes la puso en práctica. Y vale la pena hoy recordar la asignación, porque hoy vamos a ver también de ese hombre que puso en práctica la palabra de Dios y puso en práctica la oración de fe. Entonces, mis niños, quiero contarles en esta mañana que Coriantón aceptó el llamamiento misional que le extendió su padre Alma. Y quiero contarles, mis niños, que todos los hijos de Alma y los hijos de Mosías y todos los que habían sido llamados al santo orden del santo orden, del orden de Dios, fueron a predicar a la tierra de Zaraenla. Y esos hombres luego predicaron en el pueblo duro de Cervis, en aquel pueblo duro de corazón de los oramitas, pues anduvieron predicando. Coriantón, cuando aceptó su llamamiento misional, cumplió con ese llamamiento en la tierra de los oramitas. Y quiero decirles que también Alma no se quedó en casa. Alma no quiso descansar y se fue también a predicar el evangelio al pueblo de los oramitas. Entonces allí predicó en medio de una gran guerra. Fue una predicación, o sea que la obra misional ahí era dura, porque estaban predicando bajo una guerra, en medio de una guerra acalorada entre el pueblo de Nefi y el pueblo de los lamanitas. Pero quiero contarles, para que sepamos de ese hombre que hoy vamos a hablar, que era tan especial dentro del pueblo de Nefi. Ese hombre se llamaba Moroni. Y Moroni era un joven de 25 años. Moroni era un hombre fuerte. Moroni tenía un entendimiento perfecto. ¡Qué bendición de ese joven! Tener un entendimiento perfecto no es cualquiera, solo un siervo del Señor, solo un hombre de Dios puede tener un entendimiento perfecto. Y eso no es todo. Moroni se regocijaba y se llenaba de gozo y felicidad, de gratitud a nuestro Padre Celestial, a su Dios, a mi Dios y a su Dios, mis niños. Pero no se regocijaba por todas las cosas que le había dado a él. Se regocijaba de agradecimiento a Dios por haber protegido y bendecido a su pueblo. Mis niños, así cada uno de ustedes han cumplido la asignación y se han regocijado en Dios al ver un nuevo día, después de levantarse y haber agradecido a nuestro Padre Celestial por una oportunidad más de vida en esta tierra. Entonces, mis niños, quiero contarles que ese hombre fuerte, ese joven con un corazón agradecido, también era muy trabajador. Trabajaba mucho en esta obra y trabajaba también para su sostén. Y lo más que todos, mis niños, era firme en la fe de Cristo.
Esas son las cualidades de ese hombre que hoy vamos a hablar. Pues miren, sucedió que los lamanitas estaban preparándose para la guerra en contra de sus hermanos, los nefitas. Y esto por la causa del Señor. Mis niños, quiero decirle que dentro del pueblo de los enemigos del pueblo de Dios estaban los oramitas, también estaban los amalequitas. Y estos, recordemos que eran disidentes, o sea, habían separado del pueblo de Nefi y tenían tanto odio por sus hermanos, los nefitas, que para la guerra prepararon como su caudillo a un hombre llamado Saraemna, con N, Saraemna. No es la tierra de Saraemna, sino que Saraemna. Y Saraemna fue astuto, con artimañas, sabiendo el odio que tenían los oramitas y los amalequitas para el pueblo de Dios, o para el pueblo de Nefi, nombró dentro de los oramitas y de los amalequitas caudillos para combatir en contra del pueblo de Nefi. ¿Y qué sucedió? El pueblo de Nefi nombró a aquel joven fuerte, aquel hombre de entendimiento perfecto, como su caudillo y su jefe. Nombraron a Moroni. Qué bendición tener un líder que dirija con esas cualidades de Moroni. Resulta que Moroni vio los preparativos que tenían los lamanitas para atacar al pueblo de Nefi, a su pueblo. Pero resulta, mis niños, que dentro del pueblo de Nefi solo estaban los nefitas y los que habían adquirido como el nombre del pueblo de Amón, o sea, los antinefileitas. Pero recuerden, mis niños, que los antinefileitas hicieron un convenio de no tomar más las armas de guerra para derramar sangre, porque se habían convertido al Señor y eran lamanitas, pero se unieron al pueblo de Nefi. Y ellos no se unieron en este momento a luchar contra sus mismos hermanos lamanitas, sino que ellos entregaron sus provisiones, sus posesiones a los nefitas para sostener al ejército de Moroni. ¡Qué colaboración, mis niños! Tener provisiones para el ejército, para que obtuvieran fortaleza corporal. De esa manera, solo los nefitas se fueron a la lucha. Pero resulta que Moroni, ese hombre de entendimiento perfecto, los había preparado, tenía preparado a su ejército, con espadas, con escudos, con cimitarras, con broqueles y con petos. Mis niños, el pueblo de Moroni tenía puesta la armadura de Dios, como conocemos. Y quiero mostrarles hoy un peto. Este es un peto, mis niños. Este se lo cruzaban en el cuello y esto le cubre su barriga, su estómago y también su corazón en esta parte de aquí. Esta es la armadura de Dios, mis niños, que el profeta, que Moroni le había preparado a su pueblo para ir a la guerra. Pero resulta, mis niños, que el pueblo de los lamanitas y de los oramitas y de los amalequitas no estaban preparados como el ejército de Moroni. ¿Y qué sucedió? Cuando vieron el ejército de Moroni con la armadura, no se atrevieron a luchar contra ellos. Y sucedió que cuando los vieron con sus armaduras, huyeron
del pueblo de Moroni o del pueblo de Nefi. Mis niños, pero astutamente ellos huyeron a la tierra de Manti por el río Sidón, porque en su astucia querían atacar al pueblo de Nefi por la parte más débil en la tierra de Manti. Pero el capitán Moroni había preparado en la tierra de Manti parte de su ejército y nombró un líder llamado Lei. Lei estaba en Manti preparado, y allá llegaron los lamanitas con un odio feroz y sanguinario para apoderarse del pueblo de Manti, pero no sabían que el pueblo del capitán Moroni estaba preparado, y lo cercaron en las orillas por el norte y por el oeste del río Sidón, y los atacaron. Los del pueblo de Manti, con su jefe o capitán, su caudillo, Lei, y cayeron tantos lamanitas porque ellos no estaban preparados con la armadura, y luego huyeron. Pero por el otro lado del río Sidón estaba el capitán Moroni con sus ejércitos. ¿Y qué sucedió, mis niños? El caudillo de los lamanitas llamado Saraemna tenía temor, y el capitán Moroni, cuando los vio atemorizados, le dijo al caudillo lamanita: no soy un hombre sanguinario. He aquí, entrega tus armas y hagamos un convenio de paz. Pero Saraemna solo entregó las armas y no quiso hacer el convenio de paz. Y el capitán Moroni le dijo, le devolvió sus armas al caudillo lamanita, a Saraemna, y le dijo: pues continuaremos la lucha si no firmamos el convenio de paz. Y Saraemna no lo quiso hacer y atacó al capitán Moroni. Mas cuando atacó al capitán Moroni, vino un soldado del capitán Moroni y le cortó el cuero cabelludo, o sea, el cráneo, a Saraemna. Cuando vio que Moroni los tenía en sus manos, siguió luchando, y Moroni lo tenía frente a frente. Y esto le dijo Moroni a Saraemna: 46, le dijo: mas ya veis que el Señor está con nosotros, y veis que os ha entregado en vuestras manos, y ahora quisiera que entendieseis que esto se hace con nosotros por causa de nuestra religión y nuestra fe en Cristo. Y ya veis que no podéis destruir esta nuestra fe. Ya veis que no podéis destruir esta nuestra fe. ¿Veis ahora que esta es la verdadera fe de Dios? Sí, veis que Dios nos sostendrá y guardará y preservará mientras le seamos fieles a Él, a nuestra fe y a nuestra religión. Nunca permitirá el Señor que seamos destruidos, a no ser que caigamos en transgresión y neguemos nuestra fe.
Cuando tenía Saraén, estas fueron las palabras que le dijo el capitán Moroni a Saraemna. Vemos, mis niños, que cuando el Señor nos prepara, cuando el Señor nos protege, cada uno de nosotros podemos hallar protección espiritual en el Evangelio. Mis niños, quiero decirles que el capitán Moroni fue preservado por la mano del Señor y continuó la lucha. Y el ejército de Moroni estaba a punto de ser vencido. Los soldados de Moroni tuvieron temor porque el pueblo de los lamanitas era inmenso. Recuerden que había 3 pueblos contra el pueblo de Nefi. Y sucedió que todos los nefitas a una sola voz clamaron al Señor por su protección. Y sucedió, mis niños, que inmediatamente que oraron, al igual que ustedes al acostarse están orando, oró el pueblo ahí en el campo de batalla y el Señor los oyó y fueron fortalecidos. Y el pueblo de Nefi, que era un pequeño pueblo, luchó con tanta fuerza y audacia, mis niños, que derribaron a muchos de sus enemigos. Y en esta ocasión, sí, Saraemna tomó, mis niños, sus armas y las entregó a los pies de Moroni. Tiró las armas a los pies de Moroni y hizo el convenio de paz, que nunca más tomarían las armas en contra del pueblo nefita, el pueblo del capitán Moroni. ¿Y qué sucedió, mis niños? Vivieron en paz los nefitas. Fueron mis niños a sus hogares a descansar, porque había terminado aquella lucha. Pero mis niños, después de esa lucha, mis niños, sucedió que el pueblo de Nefi con su capitán Moroni fueron a sus hogares. Esto hicieron, y he aquí aconteció que el pueblo de Nefi se regocijó en extremo, porque el Señor de nuevo los había librado de las manos de sus enemigos. Por tanto, le dieron gracias al Señor su Dios. Sí, ayunaron y oraron mucho, y adoraron a Dios con un gozo inmensamente grande. Mis niños, vemos cómo los nefitas, después de haber salido victoriosos en esa batalla, fueron a sus hogares a ayunar y a orar y dar gracias a Dios por haberlos librado de su batalla, porque su causa era justa, y esta era la causa por cual luchaba el pueblo de Nefi. Dice, y sucedió que rasgó su túnica y escribió en ella: en memoria de nuestro Dios, de nuestra religión y nuestra libertad y nuestra paz, nuestras esposas, nuestros hijos. Y lo colocó en el extremo de un asta. Ese era el propósito, mis niños, de las luchas que habían emprendido los
nefitas para defenderse, porque el Señor les había dicho que ninguno de su pueblo levantaría la mano para derramar sangre, a no ser para defender sus vidas. Eso les había dicho el Señor. Por eso, mis niños, aquí le dijo el capitán Moroni. Ahora bien, se enseñaba a los nefitas a defenderse contra sus enemigos, aún hasta la efusión de sangre, si necesario fuera, y también se les enseñaba a nunca provocar a nadie, sí, nunca, a menos para defender sus vidas. Mis niños y mis niñas, en esta mañana quiero decirles que cada uno de nosotros debemos esforzarnos para ser como el capitán Moroni, porque recordemos que Satanás nos engaña poco a poco para llevarnos a la destrucción, al igual que aquel pueblo que incitaba la guerra a los nefitas por el único propósito de usurpar el poder, y eran con aquel odio porque ellos eran seguidores de Cristo. Así vemos, mis niños, que siempre en todas las épocas a los seguidores de Cristo se les ha armado guerras para destruir la obra. Recordemos en el Antiguo Testamento, cuando el rey David peleó en contra de los amonitas y contra de los sirios, porque no dejaban que adoraran a su Dios. Y quiero compartirles esa escritura en 2 de Samuel 12, que dice: esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo, por la ciudad de nuestro Dios, y Jehová hará lo que bien le parezca. Este es cuando David peleaba con los sirios por defender la religión. Así, mis niños, el capitán Moroni estaba en esta causa para defender sus tierras, su libertad, sus esposas, sus hijos y el derecho a adorar a su Dios. Testifico, mis niños, que estas cosas son verdaderas. Me siento grandemente agradecida por tener el Libro de Mormón en nuestra iglesia, en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la única iglesia verdadera y viviente sobre la faz de la tierra, en el nombre de Jesucristo. Amén.